calificado. Yo voy a tratar de contar algo que es, digamos, también me propuse exponer algo. Voy a tratar de ser breve y si en alguna medida se puede retomar algo de lo que discutimos, bueno, va a dar oportunidad para que después continúen este mismo tipo de intercambios, ¿sí? No tengo nada en particular que presentar, así organizado de, de la manera como se organizaron Darío y los chicos de tercer año. Esto es mucho más precario. Bueno, yo en realidad estuve un poco obsesionado el último tiempo con Emacs, con este software, y en vez de hacer una presentación tradicional, digamos, en un PowerPoint o lo que sería el correlato de Linux de un PowerPoint, armé acá un documento y bueno, lo exporté al formato este y como parece señalando algunos ítems de interés o que a mí me parecieron interesantes. Entonces, la idea también es retomar algunos puntos del documento leído inicialmente, ¿sí? Donde, bueno, hacia el final del documento se trata de romper con la dicotomía entre humanos versus máquinas, ¿sí? Que es una consigna atractiva y una consigna linda. Bueno, mi exposición trata de plantear la idea de que en realidad tenemos que entablar un determinado tipo de relación con este tipo de tecnologías y es una relación que hay que pensar, hay que reflexionar sobre ella, ¿sí? Entonces, bueno, se habla en el título de educar con o educar para las máquinas. Esta segunda sección, educar para las máquinas, quizás no la voy a tratar en esta oportunidad, o sea, al menos poder desarrollar qué tenía en mente cuando lo enuncié de esa manera. Sí, esta idea de educar con, ¿sí? Con las máquinas. Vamos a saltear algunas partes por razones de tiempo. Educar con, en un sentido trivial, simplemente estaba pensando en el empleo de la amplísima gama de software, ¿sí? Que pueden acompañar, digamos, la educación. Bueno, ahora ya lo que plantea Sandro estuvo lindo, estuvo bien polémico. La clase la produce la máquina. Yo quiero entender en qué sentido lo estoy planteando y creo acordar, pero bueno, enunciado así suena un poco provocativo y está bueno, porque si no se darían discusiones. Pero en uso trivial, digamos, es el acompañamiento que podemos tener de determinadas herramientas computacionales en educación. Y en el otro sentido que estaba pensando, el educar con, quizás se parece un poco más a las últimas reflexiones de Darío respondiendo a una de las últimas intervenciones, que responde más a la pregunta, bueno, ¿qué tipo de relación entablamos con las computadoras? Si digamos, una relación simétrica, ¿sí? ¿Qué grado tenemos de quizás de control de ellas? Aunque es una palabra que yo lo quería decir a la que me gusta, digamos, qué poder de hacer ejercicio de nuestra libertad y tomar libres decisiones frente a las computadoras tenemos. O si entablamos una relación más bien pasiva, como quizás la podemos entablar con la televisión, ¿sí? No así con un libro. Bueno, ahí se podría discutir el ejemplo de Darío respecto de Platón, que está re interesante para discutir ese punto. Pero uno buscaría, digamos, entablar una cierta relación, digamos,
simétrica con las computadoras. ¿En qué sentido específico? En poder, digamos, tener un conocimiento, digamos, de cuáles son sus principios básicos de funcionamiento, de qué manera almacena información, cómo, digamos, por una parte, también saber pensar, desarrollar un cierto pensamiento computacional, etc. Entonces, eso me llevó un poco a volver al libro, ya que lo habíamos discutido con los chicos de tercer año de la ética del hacker, ¿sí? No es porque que sea un libro que me haga muy feliz, me parece un libro, bueno, que está interesante para darlo en una clase, vamos a discutirlo, plantear algunos tips, algunos puntos que son bastante generales, si quiere, habrá algunas discusiones. Bueno, entonces, uno ve, bueno, está una manera de relacionarlos con las máquinas, está de alguna manera planteada en la ética del hacker, ¿sí? Y uno puede preguntarse cuál sería, ¿sí? La ética del hacker, digamos, o el espíritu hacker, si se quiere, no pensando en los términos triviales de un criminal cibernético, sino como alguien que es, bueno, que tiene un amplio conocimiento, digamos, de la computadora, puede ser un programador o simplemente alguien que se relaciona digamos, con un gran entusiasmo con la computadora, la entiende como intrínsecamente interesante, ¿sí? Un poco de ese espíritu hacker es hija la filosofía del software libre. Se puede discriminar entre filosofía del software libre como un sistema más o menos explícito de valores y con un determinado horizonte. Se trata de un movimiento de software libre, es decir, aquellos que de alguna forma militan, ¿sí?, en esas ideas. Y se puede hablar, por supuesto, del software libre propiamente dicho, licencia de software libre, ¿sí? En cuanto a la filosofía del software libre, bueno, yo acá vamos a pasar rápido esta parte, pero simplemente mencionar que desde su constitución tuvo sus enemigos y quizás en la década del 90, digamos, la principal embestida, digamos, del movimiento de software libre fue contra el software propietario, ¿sí? Bueno, ahí escribí privativo, quizás se podría hablar de software propietario, sobre todo en la década del 90. Y luego, de alguna manera, el enemigo va siendo lo que hoy se denomina el capitalismo de vigilancia. El software propietario, por el simple hecho digamos, de no ser un tipo de software al cual no tenemos acceso al código fuente, no sabemos cómo está construido ese programa, y por lo tanto perdemos posibilidad de decisión, ¿sí? Y ya cuando se habla de capitalismo de vigilancia y se nos empiezan a venir a la cabeza el caso Snowden, bueno, hay mucha película dando vuelta hoy en día, hay un documental en Netflix incluso, el dilema de las redes sociales, también se lo puede discutir. Es el caso ya donde no es que nosotros no podemos tener pleno control sobre el dispositivo, sino que de alguna manera es el dispositivo el que nos está controlando, si se quiere, al menos metafóricamente, a nosotros, ¿sí?, por el tipo de funciones algorítmicas que operan, el tipo de tecnología que ya dispone cualquier smartphone, por ejemplo. Entonces, también, como decía, se puede definir la filosofía del software libre en términos de valores y de un posicionamiento político. Por eso tiene enemigos, en definitiva, ¿no? No hace falta usar otra palabra, ¿sí? Hay un posicionamiento político. En cuanto a los valores que persigue, bueno, por supuesto el derecho al acceso a la información, al conocimiento y a la cultura. Se observa, digamos, la defensa de un espíritu de cooperación y el de conformar una comunidad que coopere, para lo cual es fundamental, o se considera fundamental, que los programas computacionales se pueda tener acceso al código, como fue construido, porque lo que se comparte en definitiva en esas comunidades es el software, ¿sí?
el cual puede ser modificado, ¿sí? Adaptado, etc. Se habla de garantizar, digamos, bueno, la licencia, software libre, 4 libertades, y esto un poco resume un poco lo que venía diciendo antes, es usar el software para cualquier propósito, incluyendo fines comerciales, incluyendo otros fines, ¿sí? Es un punto altamente polémico. Como nosotros tenemos libertad de expresión y podemos expresar cosas con las que nadie podría estar de acuerdo o son terribles, pero está dado ese derecho. Bueno, acá se habla de ejecutar el programa, ¿sí? Para los fines que se quiera, ¿sí? Garantizar esa libertad al usuario, poder estudiar y modificar el software. Aquí, digamos, está el punto que ya venía mencionando, y se puede tener acceso al código fuente del programa, y esa era una de las peleas con el software propietario. Bueno, después salió el movimiento o la licencia de open source, que es otro tema, ¿no? Una cosa intermedia ahí entre software libre y software propietario. Copiar el programa sin ley, es decir, compartir el software y sea software original, lo cual se considera algo deseable para fortalecer la comunidad, pero también poder distribuir las mejoras o cambios o modificaciones, ya que se tiene acceso al código fuente que se realiza sobre el software, compartirlo, pero bajo las mismas condiciones, ¿sí? Respecto a las mismas libertades. Bueno, esto es un poco un pantallazo en cuanto al software libre, que me parece que muchos saben qué es y saben mucho más, pueden decir mucho más de lo que puedo decir yo, pero no viene mal aclararlo. Y sí está como valor, esto me interesó más, la idea de aprender jugando, ¿sí? El lugar que atribuye al juego, ¿sí? Por eso me fui a parar aquí, ¿no? Un poco con la pregunta, bueno, de qué manera nos relacionamos con las tecnologías computacionales, qué tiene para decir, digamos, la filosofía del software libre. Bueno, en este contexto entra esta idea de aprender jugando, ¿sí? La idea de despertar el deseo, digamos, nosotros, de saber qué es lo que hay ahí dentro, ¿no? Cómo se produce la magia. Esto que ingresan datos, hay un input, hay un output, y qué pasa, ¿no? Hay magia en el medio, ¿sí? Bueno, una manera de enterarse y a la vez de poder tener mayor conciencia del uso y mayor control en estas tecnologías es involucrándose. ¿Cuál es, digamos, la clave para ellos al menos? O lo que yo puedo rescatar es el juego, ¿sí? Aprender cambiando, probando, adaptando, compartiendo, ¿sí? Bueno, ahí hay una cita de Freire, digamos, que piensa el tema de la educación a partir de herramientas de software libre, ¿sí? Que dice, bueno, una vez que el software libre es adaptado, se introduce en el usuario el deseo, la posibilidad de crear, de transformar, de adaptar. Esta práctica debería ser uno de los objetivos principales de las nuevas instituciones educativas. Bueno, ahí está interesante todo lo que comentaba Darío, de que es un camino que estamos tratando de emprender, y de hecho desde los espacios donde trabaja Darío y Laura se avanza, ¿no? Ellos son actores, si se quiere, de esto. Bueno, un poco para no extenderme demasiado y ir un poco más, revisar un poco la idea del juego y de abrir la caja para ver qué hay ahí dentro, ¿sí? Cómo se hace la magia. Me planteé esta idea, ¿no? Hackers de hoy, de ayer y, ¿por qué no?, de anteayer. Tampoco es que me voy a ir a Platón, ¿sí? Como hizo Darío, ¿sí? Aunque ahora no me está dando ganas. Hackers de hoy, simplemente mencionar, para que se entienda a qué me refiero con algunos hackers. Se me vino, pero casi por estar, nada, divirtiéndome, buscando videos y cosas que me interesan. Los talleres que dan, yo le puse un nombre muy feo acá, reparación de PC, no es eso, no suena como realmente quisiera que suene, digamos. Sí, la idea que Nicolás Poy, que lo debe conocer Laura y Darío, ¿sí? Y Solván Torres,
ofrecen algunos, sí, suben videos a YouTube y explican, ¿no? En computadoras, ¿sí? Eso es lo que hacen y creen que es lo que hay que hacer, ¿sí? Ir con un destornillador Phillips no muy grande y abrir computadoras para conocerlas, para darles el miedo, ¿sí? De hecho, ellos tienen, bueno, el canal en Telegram, que es como, Telegram se va volviendo a poco como una unidad básica del hackerismo, que se llama Cibercirujas, ¿sí? Son realmente eso, ¿no? Van por las calles y, bueno, es docente de FAMAP, INAS, pero digo, tienen como ese hobby, ¿no? De ver qué hay tirado ahí en la calle, desarmar y si no nadie lo ve, recuperarse unas memorias RAM y eso, ¿no? Pero a lo que alientan fuertemente es a lo que diríamos vulgarmente, a meter mano, digamos, ¿sí? A no dejarse llevar por el miedo de las empresas que dicen, no, esto es así y no se toca, se puede romper, es muy delicado. Entonces, bueno, hay que aprender, ¿sí? Hay que aprender unas cosas, pero hay que animarse a desarmar, ¿sí? Hay que conocer cómo es esto por dentro, para darle el miedo. ¿Sí? Y de hecho el propio mantenimiento de los equipos requiere tanto desarmarlos, ¿sí? Yo tengo un gato que cada mismo se subió arriba mío y bueno, tengo que ver, ¿no? El pelo de gato ingresa, tapa, digamos, la ventilación de los dispositivos, es un tema. Bueno, se me ocurrió ahí mencionar a los cibercirujas. El sitio de programar en casa, ¿sí? Yo creo que Laura y Luciana Benotti y el propio Raúl Ferrari han contribuido, de hecho. Es un sitio que me llamó la atención. Yo casi que diría que despertó mi interés en discutir algunos de estos temas cuando hace ya un muy buen tiempo Laura posteó esta página y entré a programar en casa y estaban los distintos cursos, no sé por qué está abriendo un poco lento el navegador, la página, orientado para niños, donde digamos, se trata de formar al usuario, digámoslo así, que tampoco es una palabra que esté tan buena, para que conozca la computadora por dentro, sus principios de funcionamiento, que adquiera herramientas básicas de programación para aprender a pensar como la computadora, por ponerlo de alguna manera, y retomar una de las preguntas que hubo, ¿no? Entonces, bueno, no se abre más, pero ahí están los links, ¿no? Es interesante, ¿no? El enfoque para educar a los chicos. La idea es que se relacionen con estas tecnologías, que no sean, que no se reduzca la relación que tenemos con la computadora, en la clase de computación, a aprender alguna herramienta para cierto fin. Así era la clase de computación muy de los 90, ¿no? En un momento hubo un corte fuerte en la educación, y la clase de computación dejó de ser, como yo al principio teníamos al principio, ver logo, ver algunas herramientas de programación. En un momento desembarca fuerte, digamos, la computadora personal y Microsoft sobre todo, y la clase de computación era aprender a usar Word, ¿sí? Y no pregunté más, digamos, esto funciona, esto está dado así y listo, ¿no? Bueno, contra esa visión, digamos, me pareció la página que no se quiere abrir, que era un lindo ejemplo de hackerismo o de espíritu hacker. Bueno, después la página de Clementina, ¿sí? que también es linda, educación, digamos, usando herramientas hardware y software, herramientas de la cuestión del hardware libre, para una cultura libre. ¿Sí? Esta es una página también. Yo estoy en un grupo de Telegram ahí y es un grupo muy activo y van permanentemente subiendo material muy interesante que van cambiando la visión, ¿no? Uno empieza a darse cuenta que hay una variedad de recursos impresionantes, ¿sí? Que no los tiene en cuenta. Bueno, no sé, acá anoté algunos nombres, la creadora del Sci-Hub, digamos, eso sí ya es una hacker que está al límite de la concepción ordinaria que tenemos del hacker, ¿no? Porque ha logrado dar acceso a muchos millones de artículos científicos por los cuales había que pagar, ¿sí? Hay un bot de Telegram donde simplemente pegando cortando y pegando el DOI de esos artículos
por una magia, ¿sí? El chat de Telegram te devuelve el artículo para descargar directamente, ¿sí? Ella, Alessandra Elbaquian, en una nota del diario El País dijo: sí, es cierto, le robo a las grandes editoriales para regalárselo a los científicos. Es muy jovencita, bueno, muy talentosa. Hackers de ayer. Bueno, Richard Stallman, creador de GNU, ¿sí? Es la mitad de Linux, ¿sí? Si se quiere. Y la otra mitad de Linux quizás es Linus Torvalds. Esto es una simplificación enorme, ¿no? Linux es un sistema operativo, Linux, en realidad es una simplificación ya de por sí, son cientos y cientos de sistemas operativos que conviven y uno puede elegir el que más le guste, el que más le convenga, etc. Y son cientos de sistemas operativos que conviven justamente porque, bueno, el código es abierto, ¿no? Cada uno va modificando, rehaciendo, mejorando, y el control del software, los repositorios, etc., bueno, está en la comunidad misma, ¿no? ¿Sí? O sea, el concepto de comunidad no es solamente un valor o un desideratum, sino que existe y funciona muy bien, ¿sí? Entonces, bueno, me acordaba, ¿no? En Software Libre para una Sociedad Libre, el libro de Richard Stallman, tiene directamente una sección que se llama Programar es divertido, ¿sí? Volviendo a la dinámica del juego, ¿sí? Y al tipo de relación que podemos entablar con la computadora. En el caso de Linux, directamente en el prólogo de la ética del hacker, que dice: para el hacker el ordenador es también entretenimiento. No me refiero a los juegos ni tampoco a las bellas imágenes que circulan en la red. El ordenador mismo es entretenido, ¿sí? Esta sería la idea para fijar. En una nota, el padre de Linus Torvalds, bueno, dice: por suerte, y esto se pueden hacer unas precisiones, dice, bueno, tempranamente se adquirió una computadora en casa y Linus de chico pudo aprender como se tiene que aprender, jugando, ¿sí? Probando, equivocándose, yendo, volviendo, lo cual permite despertar, dice, el tipo de intuición y entusiasmo que es requerido para aprender, ¿sí? Ya vamos bastante más atrás en el tiempo y bueno, eso que decía Darío, ¿no? De las mujeres, era sinónimo de computadora. Ella falleció, Rebecca Guber, falleció hace poquito, 92 años. Trabajó junto a Manuel Sadowski, ¿sí? En la creación del Instituto de Cálculo de la UBA, que fue fundamental, digamos, para impulsar la tecnologización en Argentina. Y estuvieron en el proyecto Clementina, es decir, fueron los que gestionaron y administraron la primera computadora que ingresa al país a fines de la década del 50, ¿sí? ¿Por qué menciono Clementina? Porque en algunas entrevistas, por ejemplo, el libro Sadowski por Sadowski, que está en la biblioteca de FAMAS, ese libro, le hacen una larga entrevista a Sadowski y Laura Rosenberg, bueno, empiezan a hablar de Clementina, y una de las cosas en las cuales se detiene mucho Sadowski, son dos que a mí me interesan mucho. A la primera la estoy marginando bastante de la discusión, se detiene mucho en la historia de la computación, ¿no? Pero se detiene mucho también en la cuestión de la intervención y del divertirse con la computadora, ¿sí? En ese espíritu de jugar. Esta es la compu, ¿no? La primera, para el cual hubo que diseñar un espacio en la UBA, ¿sí? Bueno, ella es Clementina, ¿no? Justo ahora me está acordando que creo que en Barcelona Laura Sadowski diseñó una especie de museo de las matemáticas, ¿sí? Para niños, pensando un poco en esto de la intervención y la historia y el juego. Una de las cosas que cuentan es cómo se deshicieron rápidamente de la empresa inglesa, digamos, tenía, digamos, como una computadora, una chica, digamos, que viajaba cada tanto y era la que instalaba los programas, realizaba modificaciones y el mantenimiento. Y bueno, va contando básicamente cómo ellos van por sus propios medios, desarmando lo que había que desarmar, cambiando lo que había que cambiar, haciendo sus propios programas, cambiando el sistema para correr un programa, poniendo un sistema de tarjetas, digamos,
diseñando el propio lenguaje, ¿no? que usaba la computadora, que creo que con el que venía instalada era el autocode. Y bueno, diseñaban, se llama cómic y así, ¿no? Bueno, me pareció ahí que un humanista Sadowski, por otra parte, ¿no? Y sin embargo, no son antónimos de humanismo y máquinas, ¿sí? Era un gran entusiasta de la ciencia de la computación, muchos dicen que el padre de la computación en Argentina, y su pensamiento, el pensamiento propio de un humanista. Bueno, y cortemos, se hace bastante tarde. Yo cuando planteé lo de anteayer, bueno, está el caso de perseguir, ¿no? Se podría hacer una historia en clave feminista muy linda de la historia de la computación. El caso de Lady Lovelace, los aportes que hizo, ¿no? Sobre todo en el plano algorítmico, ¿sí? Y Charles Babbage, siempre dudo si se pronuncia Babbage o Babbage, sí, en inglés. Y sí, bueno, en su momento uno piensa el padre de la computación, se le vienen varios nombres, pero sin duda, como dijo Sandrone, bueno, Alan Turing fue uno de los, allá a mediados del siglo XX, o antes quizás, en artículos de máquina de Turing en 1936, con Neumann, hay muchos otros, pero bueno, muchos señalan que un aporte muy fundamental, digamos, en el siglo XIX con Lady Lovelace y Charles Babbage. Y finalmente, bueno, Sandro me dijo, ¿por qué no te contás algo de Leibniz? Y sí, a mí me gustaría hablar de Leibniz, quizás, no sé si también de acuerdo, podría ser el tatarabuelo quizás de la ciencia de la computación. La cuestión es que hizo con muchos aportes para entender qué es esto de los algoritmos y los alcances que tiene, digamos, un lenguaje formal, ¿sí? Quienes reconstruyen la historia de la computación más desde el lado de la historia de la lógica, que es una forma válida, aunque no agota de ninguna manera la cultura de computación. Bueno, empiezan por ahí por Leibniz, en el siglo XVII. Pero también era alguien que, por así decir, tenía como un espíritu más ingenieril, se ensuciaba las manos con las máquinas, ¿no? Y construía máquinas, ¿no? Y bueno, entre ellas construyó una calculadora, varias, en realidad vendió varias calculadoras, unas 10 calculadoras. Le valió ingresar a la Royal Society de Londres, ¿sí? Gracias a ese aporte, aunque nadie se lo tomó tampoco como un aporte tan significativo, pero era su aporte, digamos, de una máquina. Aportó a cuanto campo del saber humano se puede imaginar Leibniz, ¿no? Ni lo voy a mencionar eso ahora porque es extenderse demasiado. Bueno, crea el sistema decimal, aunque él dice que lo crearon los chinos y tiene toda una teoría. Hay un texto que yo traduje de 1703, donde él hace como publica en una revista de Acta Eruditorum, que en realidad las memorias de la Académie des Sciences de París, publica, bueno, el diseño de un sistema binario de numeración, donde él veía todo el potencial algorítmico que tenía reducir todas las operaciones a 0 y 1. Pero después encontraron el manuscrito de, bueno, esto, ¿no? Donde este es más interesante porque acá explica cómo se podría construir una calculadora usando el sistema binario. Él lo había construido cuando todavía no había inventado el sistema binario, pero bueno, aquí da unas instrucciones para desarrollar una máquina basada en ese sistema. Pero en realidad nada de eso me interesaba de Leibniz, sino hay un texto que capaz que daría por ahí, porque más de ámbito de filosofía técnica, capaz que vieron con ese texto. El original está escrito en francés y fue el primer borrador escrito en 1675, que es cuando Leibniz llega a París, y París era como el centro científico de Europa continental, al menos, o aspiraba a serlo fuertemente. Bueno, empieza a tener contacto con toda la cultura parisina, venía del este de Alemania, que era como, nada, era el lejano oeste más o menos, en Europa, Alemania en esa época. Y bueno, este texto se puede traducir quizás, no sé, como pensamientos divertidos,
en tono de ensayo. Hay una traducción en inglés, lo llamaron Funny Thoughts, y el original es Frol de Pensée, que es algo así como pensamiento divertido. Y bueno, no es que hacer un borrador muy extenso, pero lo que me interesó de este texto es que plantea el tipo de relación, digamos, pensaba que era importante relacionarse de una determinada manera con los objetos técnicos. No pensaba que la ciencia en Francia, si pretendía ser una capital científica, se iba a lograr expandir a fuerza de, digamos, apelando a la fuerza de la verdad de los descubrimientos científicos. De ninguna manera. Sabía, digamos, que había que despertar el interés en el público y tenían que, bueno, ver, tocar, intercambiar, etc. Entonces, continuando un poco la tradición de lo que se llaman las Kunstkammer, se lo traduce como gabinetes de curiosidades, que eran los antecedentes de los museos actuales, donde había colecciones de objetos naturales, de objetos técnicos en esos gabinetes, y se buscaba plantear como un hilo conceptual, ¿no? de continuidad entre lo natural y lo artificial. Bueno, también se puede hablar un rato largo de esos gabinetes de curiosidades, pero lo de Lime sería como hacer de toda París una especie de gabinete de curiosidades. Él narra, digamos, las cosas que se podrían hacer en el río Sena. El texto empieza diciendo, bueno, yo vi una máquina que es capaz de caminar por el agua del río Sena. ¿Cómo no hacemos de París como un gran escenario de toda la cultura humana? ¿Sí? Y va describiendo todo tipo de artefactos técnicos. Bueno, este es un artefacto que me acuerdo muy novedoso para poder trazar imágenes en perspectiva, que era una ciencia novedosa en ese momento, por cierto, una ciencia muy impulsada desde el arte, ¿sí? También hay mucho para hablar de eso. Aparecían las técnicas de anamorfosis, digamos, usando la perspectiva, donde los frescos, las pinturas eran como engañosas, ¿no? Depende de dónde ponías el ojo en el cuadro, la imagen adquiría, mutaba, ¿sí? La imagen tenía que empezar a mutar. El teatro este es un fresco, digamos, de principio del siglo XVII en Rotterdam, el teatro de las sombras, ahí también estaba el uso de la perspectiva. Y dice, bueno, además de esto, miles de otras cosas más la escribe, que haya telescopios, microscopios, calculadoras, especies vegetales, estuve averiguando algunas que menciona, extrañas, ¿sí? Que remiten a figuras humanas. Bueno, nada, gente de todo el mundo que sepa hacer cosas que sorprendan, que sean difíciles de explicar, que tengan una magia, ¿sí? Hasta menciona, digamos, ciertos patascos de Inglaterra que son capaces de lanzar fuego por la boca, por ejemplo, ¿no? Va haciendo esa descripción, digamos, que esté abierta al público y que el público pueda interactuar con ella. Y después, ya para cerrar, porque bueno, no estoy viendo ahora el MIT, o sea, donde ya tuve varios desertores, hay como una nota al pie en ese texto, que es muy, muy extensa, y donde Lime dice, bueno, en realidad lo que me gustaría hacer es una academia de los juegos, ¿sí? Habla de la Académie de Jeux, ¿sí? O también dice, habla de la Academia de Placeres, ¿sí? Dice, donde la clave para conocer tiene que ser el juego, ¿sí? Porque uno tiene que aceptar determinadas reglas, determinado código, y luego jugar con ellas, relativamente forzarlas, como una clave, digamos, para poder conocer y descubrir qué son esos artefactos técnicos, ¿sí? Incluso, como muestran las figuras, dice muchas veces el engaño, lo sorprendente, lo grotesco, es la clave para que nosotros podamos conocer, ¿no? Hay una frase que traduje que dice, bueno, extrañamente resulta muy útil hacer de un veneno una medicina, ¿sí? Como aprender a través del juego, ahí donde convive, ¿no? Con la verdad, el engaño, el embuste, la treta, el deseo, la seducción, etc. Entonces, bueno, se me hizo un texto lindo para mostrar, digamos, ese espíritu. Quizás, bueno, no sé si es el padre de la computación, eso sería muy, muy osado, ¿no? Quizás el tatarabuelo. Pero sí vamos a decir que era un hacker, ¿sí? Que era un hacker y tenía algunos valores también, si se quiere, hacker, ¿no? No solo que esta cuestión de abrir la máquina,
de jugar con ella, de interrelacionarse con el artefacto técnico, sino también como un modo de educar a la población en ciencia, ¿sí? Así que bueno, no, era eso lo que quería contarles. Abandono la presentación.